Estados Unidos estuvo a punto de convertirse en una monarquía en los años justo después de la Guerra de Independencia. Primero hubo oficiales descontentos que, sin quererlo, pusieron sobre la mesa la idea de un liderazgo más fuerte. Luego, en la Convención de 1787, se discutió cuánto poder debía tener un solo jefe. Más tarde, cuando George Washington fue elegido, surgieron propuestas para darle títulos y privilegios que sonaban más a rey que a presidente, y la pelea por el nombre, Mr. President, fue más importante de lo que imaginas. Si te quedas, verás en orden cronológico los momentos concretos, como la conspiración de Newburgh y el debate sobre el título presidencial, que casi cambian el curso de la historia, quienes empujaban hacia una monarquía y quienes lucharon para frenarla. Te explicaré con ejemplos simples. Imagina que hoy el presidente no se va y su hijo toma el puesto, y te voy a contar las cartas y decisiones pequeñas que evitaron que eso pasara. Además, habrá anécdotas curiosas y un toque de humor para que esto no suene a clase aburrida. Si Washington hubiera aceptado, hoy tal vez celebraríamos coronaciones en vez de elecciones. Quédate para entender cómo unas pocas decisiones moldearon la república que conocemos. Visiones monárquicas en la época colonial. Cuando los colonos europeos llegaron trajeron consigo no solo herramientas y semillas, sino ideas claras sobre cómo debía organizarse la sociedad. En su cabeza la monarquía no era un invento lejano sino una forma familiar de gobierno, un rey que representaba el orden, jueces que aplicaban la ley y señores con tierras que mantenían la paz local. Esa mentalidad se reflejó pronto en las instituciones coloniales, un gobernador que actuaba en nombre de la corona, consejos que parecían equivalentes a una nobleza local y asambleas que, aunque representativas, a menudo respetaban la jerarquía impuesta desde Europa. Algunas soluciones concretas parecían casi monárquicas en la práctica. Las colonias propietarias eran un buen ejemplo. Familias o individuos recibían amplios poderes para fundar y gobernar territorios como si fueran posesiones personales. Maryland, Pensilvania y las Carolinas son casos donde los propietarios nombraban funcionarios, repartían tierras y marcaban las reglas. En la región neerlandesa del Atlántico existió además el sistema de patrocinio, con grandes haciendas donde patrones tenían derechos parecidos a los de un señor feudal. La familia Van Rensselaer es una muestra real de ese esquema que sobrevivió muchos años. Todo esto da lugar a comunidades con estructuras muy verticales, parecidas a un mini reino local. Las prácticas sociales acompañaban a las instituciones. La deferencia, es decir, aceptar sin chocar la autoridad de superiores sociales, era común en reuniones públicas y privadas. La gente saludaba con respeto a los gobernadores y prestaba atención a las órdenes de los consejos. Las leyes de herencia importadas de Inglaterra, como las que favorecían al hijo mayor en la transmisión de propiedades, contribuían a consolidar familias poderosas que actuaban como una aristocracia local. En el campo, grandes plantaciones y manors creaban economías donde pocos controlaban mucho. En la ciudad, comerciantes ricos y funcionarios acumulaban influencia política. Si se mira con ojos modernos, muchas colonias eran una mezcla de legalismo inglés y práctica señorial. No todos aceptaban sin más esa orientación hacia lo monárquico, pero la idea de un mando fuerte sí encontraba aliados entre quienes temían el desorden popular. Algunos colonos pensaban que sin un centro de autoridad claro la vida pública se volvería caótica. Otros, por el contrario, rechazaban la desigualdad que traían los sistemas propietarios y los patrimonios señoriales. Al final, esas visiones enfrentadas, respetar la tradición monárquica o buscar más autonomía, marcaron el tono de los debates coloniales. Y aunque hoy suene curioso, en esa época discutir si un territorio debía parecerse a un reino o a una república era algo tan serio como debatir dónde plantar el trigo, y la risa frente a la formalidad era rara, pero existía. Algunos colonos bromeaban sobre gobernadores que se creían reyes, mientras otros preferían una corona de papel en los desfiles, para evitar malentendidos. Influencias europeas y modelos reales. Los primeros colonos trajeron consigo costumbres, leyes y expectativas, también llevaron la imagen viva de reyes, cortes y virreyes. Muchos habían vivido bajo la monarquía británica o convivido con autoridades nombradas por la corona española, así que la idea de un gobernante fuerte no les era extraña. En las colonias había gobernadores designados que actuaban como pequeños reyes locales. En la práctica eso dejó huellas, respeto por la jerarquía, uso de ceremonias y una inclinación hacia la estabilidad más que hacia experimentos democráticos extremos. Los líderes de la revolución y los pensadores que los inspiraron habían leído a pensadores europeos, sobre todo a Montesquieu y a los autores que discutían cómo equilibrar el poder. John Adams, por ejemplo, habla bien de la idea de un gobierno mixto, que combinara elementos de monarquía, aristocracia y democracia. Eso no significaba coronas, sino equilibrio entre autoridad, experiencia y representación popular. Tales influencias no eran teóricas, moldearon propuestas concretas para que el ejecutivo tuviera fuerza suficiente para gobernar sin caer en la tiranía. Esa búsqueda de equilibrio se tradujo en debates muy prácticos. Algunos dirigentes temían la inestabilidad y defendían un ejecutivo energético, casi con la eficacia de un monarca, pero controlado por el legislativo y la justicia.
Otros desconfiaban del poder concentrado y recordaban que la oligarquía y los títulos podían reproducir privilegios. Un ejemplo directo y con toque casi cómico, hubo propuestas de títulos más pomposos para el jefe del nuevo gobierno, pero al final se optó por el simple Mr. Presidente. La decisión fue simbólica, conservar cierta dignidad pública, sí, imitar coronas, no. En la vida cotidiana de la joven república quedaron rastros de modelos europeos. El Senado fue pensado para ser menos volátil que la Cámara Baja y, en algunos estados, todavía existían requisitos de propiedad para votar o para ocupar cargos, lo que se parece a privilegios de antaño. Además hubo episodios inquietantes en los que la tentación del poder militar estuvo presente, oficiales frustrados pensaron en presionar para obtener lo que querían, pero el retiro voluntario del mando por parte de su líder principal disolvió esa posibilidad. Fue una lección práctica, podían adoptar estructuras eficaces sin convertir al país en una dinastía. Al final, la influencia europea fue enorme pero selectiva. Se tomaron ideas sobre estabilidad, equilibrio y protocolo, se dejaron atrás las herencias hereditarias y las coronas. La república quedó con un aire ceremonioso aquí y allá, inauguraciones que recuerdan coronaciones, trajes formales y saludos, pero sin familia real. Y así, con un poco de sentido práctico y otro de humor, los fundadores copiaron lo útil y tiraron lo que pesaba demasiado. Leales a la corona y patriotas, lealtades divididas. Cuando las tensiones entre colonos y autoridades británicas se intensificaron, muchas personas tuvieron que elegir bando y no siempre fue una elección simple. Algunos defendían la corona porque sus negocios, cargos públicos o su iglesia dependían directamente de ella. Otros se sintieron atraídos por las demandas de más autonomía y cambios políticos. Comerciantes que importaban mercancías británicas veían en el boicot una amenaza directa a su sustento. Y había también quienes preferían el orden conocido antes que el riesgo de una solución violenta. Miedo a la anarquía y protección de la propiedad fueron argumentos tan prácticos como cualquier manifiesto. Las lealtades a menudo dividieron vecindarios y familias. Un caso muy citado es el de un hijo que siguió a la corona mientras su padre apoyaba las nuevas ideas. Eso dejó cenas familiares con más silencio que conversación. Líderes locales que habían ocupado cargos en las instituciones coloniales, como gobernadores o legisladores moderados, se inclinaron por la lealtad al rey. Otros, con una visión más radical, se volvieron patriotas. En ciudades portuarias como Nueva York se concentró mucho apoyo lealista, parte por intereses comerciales y parte por la presencia militar británica. En el sur, la cuestión tenía también un fuerte componente económico y social ligado a plantaciones y jerarquías locales. A medida que el conflicto escaló, algunos leales tomaron las armas y se unieron a unidades leales que combatían junto a los británicos, mientras que muchos patriotas organizaban milicias y legislaturas que podían confiscar bienes de quienes se consideraban traidores. El resultado práctico para muchos leales fue la pérdida de propiedades, acusaciones penales y, en no pocos casos, la emigración. Numerosas familias leales se establecieron en territorios controlados por los británicos, como partes del actual Canadá, o regresaron a Gran Bretaña. Otros se adaptaron y permanecieron, marcados por la sospecha de sus vecinos. Esa división dejó lecciones duraderas sobre cómo la política puede fracturar la vida cotidiana. Se aprendió, por ejemplo, la importancia de proteger procesos legales y derechos de propiedad para evitar venganzas políticas. Hoy en día, cuando una comunidad se polariza, los paralelos son claros. Hay quienes buscan estabilidad por motivos económicos o sociales y quienes apuestan por cambios rápidos. Y, como siempre, en esas mesas familiares donde la política entra en la conversación, al final muchos hubieran preferido hablar del clima, aunque, en aquella época, el clima y el té tenían también sus complicaciones. Debate constitucional, prevenir la tiranía o instaurar monarquía. En la Convención Constitucional se vio una pelea de ideas muy concreta, como crear un gobierno lo bastante fuerte para funcionar sin que ese poder se convierta en una corona. Por un lado estaban quienes decían que un ejecutivo débil llevaría al caos y a la tiranía de la mayoría. Por otro, los que alertaban que cualquier concentración de poder en una sola persona podía derivar en monarquía. Figuras como Alexander Hamilton defendieron la necesidad de un ejecutivo energético, mientras que voces como Patrick Henry y George Mason alertaron contra cualquier mecanismo que pareciera dar poderes casi reales a un solo hombre. Se discutieron muchas soluciones prácticas y polémicas. Algunos proponían un sistema plural en el mando, para que no hubiera una sola figura con todo el poder. Otros querían un presidente fuerte que pudiera tomar decisiones rápidas en crisis, especialmente en temas militares y diplomáticos. El debate incluyó cuestiones concretas, duración del mandato, posibilidad de reelegirse, facultad de veto, control sobre el ejército y quién nombra los cargos importantes. En el papel, esto suena técnico, en la vida real es como decidir si el conductor del autobús también arregla las ruedas y compra el combustible. Al final se fue construyendo un equilibrio lleno de pinceladas de compromiso.
Se apostó por un jefe del Ejecutivo único, pero con límites claros. Elección mediante un sistema intermedio pensado para moderar la pasión popular, controles del Congreso sobre nombramientos y presupuestos, la posibilidad de juicio político por mala conducta y la separación de poderes con el legislativo y el judicial vigilándose entre sí. Además, la promesa de añadir garantías de derechos ayuda a calmar temores. Era la forma de decir, te doy poder, pero también esposas institucionales para que no abuses. Los miedos no eran teóricos, hubo momentos en que la tentación de concentrar poder estuvo cerca. El prestigio de líderes militares hacía que algunos soñaran con soluciones autoritarias, y hubo episodios en los que oficiales y ciudadanos presionaron por medidas fuertes. Un ejemplo práctico de cómo se evitó la monarquía fue la conducta de ciertos líderes que rehusaron cualquier título y devolvieron el mando cuando pudieron hacerlo, enviando un mensaje claro: el poder no es herencia ni propiedad personal. Eso, más que un reglamento, fue una lección de comportamiento republicano. Hoy puede parecer folclore, pero esas discusiones fundacionales explican por qué existen tantos frenos y contrapesos en el sistema. Cuando un presidente choca con el Congreso o con la Corte, no es solo política moderna, es la continuación de ese debate original sobre prevenir la tiranía sin convertir la república en una monarquía. Y sí, a veces la política se parece a una comedia de errores, pero en este caso la mezcla de reglas y buenas costumbres evitó que alguien terminara poniéndose una corona, incluso si la corona habría sido más ligera que un sombrero oficial. El papel de los militares y el riesgo del poder personal. Al concluir la guerra, muchos oficiales y soldados sintieron que la joven república les debía más que agradecimientos, estaban impacientes y sin pagas. En ese clima se produjo una de las crisis más peligrosas. Oficiales del ejército discutían presionar al Congreso para lograr concesiones y algunos llegaron a contemplar el uso de la fuerza si la política no daba resultados. Fue una situación tensa, con el poder militar asomando como brazo capaz de imponer decisiones que deberían ser civiles. George Washington, entonces comandante supremo, se plantó frente a sus propias tropas y, con una mezcla de autoridad y humana emoción, incluso mostró sus gafas para enfatizar su mensaje, frenó la conspiración, su gesto dejó claro que él creía en transferir el poder al gobierno civil y no en acapararlo personalmente. La experiencia dejó lecciones prácticas y duraderas sobre cuánto peligro entraña el poder personal citado desde las Fuerzas Armadas. Tras esos episodios los líderes pensaron en separar claramente los mandos militares de las decisiones políticas. El comandante en jefe sería un civil elegido y el Congreso tendría la llave del dinero y la guerra. Así se puso un freno institucional al riesgo, porque una tropa obediente a un líder carismático y ambicioso puede transformar la política por la fuerza. Es como si la República hubiera decidido que los generales debían recibir medallas y no coronas. Se prefirió la rutina de elecciones a la improvisación de sables. No faltaron ejemplos posteriores que mostraron cuán real era la tentación. Un político ambicioso del oeste intentó reclutar hombres y armas para crear una aventura privada que alterara fronteras y poder. Fue juzgado por traición, aunque el juicio lo dejó en libertad, y la alarma quedó. Otro caso es el de generales con iniciativa propia en campañas fronterizas. Cuando un militar actúa más allá de sus órdenes y luego recibe apoyo popular, la línea entre defender la nación y acumular poder personal puede volverse borrosa. Es fácil imaginar a un líder militar, querido por sus tropas y por parte del pueblo, siendo tentado a saltarse el proceso democrático. Por suerte, la República aprendió a mirar esos episodios con recelo. Con el tiempo se fueron añadiendo controles prácticos para reducir la posibilidad de un golpe de fuerza, leyes que limitan el uso del ejército dentro del país, la obligación de que el poder civil financie y controle a las Fuerzas Armadas, y una cultura profesional en la que los militares se ven como servidores de la Constitución, no de individuos. La historia ofrece además ejemplos de militares prominentes que aceptaron el camino democrático. Un general muy popular, por ejemplo, prefirió la papeleta de votación a la espada, y gobernó desde la Casa Blanca tras ganar elecciones, no tras imponer su voluntad. Todo esto demuestra que el verdadero escudo contra la tentación de la monarquía no fue solo una palabra bonita en un texto, sino una combinación de decisiones, normas y personas que actuaron con prudencia. Y, hablando con humor, parece que en Estados Unidos los cascos militares terminaron siendo más útiles para desfile que para corona. George Washington y la tentación del título. Tras la guerra, muchos miraban a Washington como la única figura capaz de mantener la joven república en pie. Su autoridad no venía solo de las victorias militares, sino de una reputación de integridad. Algunos oficiales y políticos, cansados de la inestabilidad y de promesas de pago que no llegaban, empezaron a contemplar soluciones extraordinarias. En un campamento cerca de las oficinas del Congreso se gestó lo que se conoce como la conspiración de Newburgh, donde oficiales descontentos hablaron de presionar al poder para lograr sus demandas y, según relatos contemporáneos, hubo quien pensó que un gobierno más fuerte en manos de Washington resolvería todo. Washington enfrentó esa tensión con una estrategia sencilla pero poderosa: negar el camino fácil. Caminó hacia sus soldados y oficiales, habló con calma y apeló a su sentido del deber.
En un momento muy recordado, al leer una carta que apoyaba la rebelión, tuvo que ponerse sus gafas. Entonces dijo, con modestia y emoción, que se había vuelto viejo en el servicio de la patria, lo que conmovió a los presentes. La escena fue tan humana que cambió el ánimo del grupo. Fue un giro de guión inesperado, un general que podría haber aceptado más poder eligió la prudencia y la persuasión. Poco después, Washington dio otra lección práctica sobre el liderazgo responsable al renunciar a su mando y devolver las armas a la autoridad civil. Ese gesto desarmó la idea de coronarlo o hacerlo líder vitalicio. Fue un ejemplo real de que alguien con poder puede optar por la rendición voluntaria de ese poder para fortalecer las instituciones. Piensa en un director ejecutivo que, tras capear una crisis, rechaza convertirse en presidente con vida y, en cambio, instaura reglas de rendición de cuentas y límites claros. Lo que hizo Washington entonces funcionó como una especie de manual rápido sobre cómo no convertir una república en una monarquía. Más adelante, en las discusiones sobre cómo organizar el gobierno federal, aparecieron propuestas y bromas sobre títulos pomposos y ejecutivos con poderes fuertes. Algunos delegados exploraron modelos europeos, otros recordaban que el experimento republicano debía evitar excesos. Washington fue tentado por la gloria, pero siempre mantuvo la línea. Rechazó estilos que evocaban realeza y favoreció lo que hoy consideramos rasgos normales de la presidencia: humildad pública, límites al poder y precedentes que otros seguirían. En la práctica, esa firme negativa a aceptar un título real o un poder sin control ayuda a definir que el liderazgo en el país sería temporal y sujeto a reglas, no un asunto hereditario ni eterno. El episodio deja lecciones claras y útiles hoy. El poder seduce, pero la legitimidad se construye con acciones que refuercen instituciones. Un líder que devuelve el poder o que acepta límites gana credibilidad. Además, la escena de Washington con las gafas es recordada con un guiño, un héroe que llora en público y evita una corona, casi como si dijera, gracias, pero paso. Y eso hace todo más humano. La oferta fantasma, mitos y rumores sobre una corona. Tras la guerra de independencia hubo inquietud entre muchos soldados y ciudadanos sobre el rumbo del nuevo país. Algunos temían que el poder cayera en manos de un solo hombre y otros, que sin un mando fuerte la joven república se desmoronara. Se conoce bien el episodio donde oficiales descontentos del ejército pidieron acciones más firmes para asegurar sus sueldos y pensiones, y en medio de esa tensión surgieron susurros y cartas que alimentaron la idea de colocar a un comandante al frente con poderes extraordinarios. La respuesta del principal líder militar fue clara y práctica: rechazó cualquier intento de tomar el poder por la fuerza y reafirmó la subordinación del ejército a las autoridades civiles. Además, entregó su puesto ante el órgano legislativo, gesto que selló la preferencia por un gobierno republicano y no monárquico. Las leyendas sobre una corona ofrecida nacieron en parte por la mezcla de miedo y exageración propia de la política de la época. Los panfletos y periódicos, con la misma efectividad con la que hoy se viraliza un rumor en redes, amplificaron notas anónimas y rumores sin comprobar. Una acusación en un periódico alcanzaba a otra ciudad en poco tiempo y, sin pruebas, se convertía en hecho. Por ejemplo, rivalidades entre grupos que querían un ejecutivo fuerte y aquellos que defendían gobiernos más locales dieron pie a caricaturas y versos satíricos que representaban a líderes como monarcas en potencia, algo parecido a cuando hoy un meme saca de contexto una foto y todo la comparten sin mirar la letra pequeña. No existe documentación seria que pruebe que una corona formal fue ofrecida y aceptada por los principales dirigentes, más bien hubo propuestas aisladas, temores y conversaciones privadas que algunos interpretaron, o retorcieron, como conspiración monárquica. En la práctica, las acciones públicas del líder militar más famoso demostraron lo contrario. Renunció voluntariamente al mando y favoreció la transferencia pacífica de autoridad, un comportamiento que muchos contemporáneos tomaron como prueba de compromiso con la República. Piensa en alguien a quien le ofrecen dirigir una empresa como jefe absoluto y ese alguien, sorprendentemente, firma su renuncia para que la empresa sea administrada por un consejo. La señal pública vale tanto como cualquier promesa. El poder de la oferta fantasma siguió vivo gracias a la imaginación popular y a la necesidad política de crear villanos o héroes según convenía. La imagen del líder que dobla las rodillas ante una corona quedó grabada en pinturas y relatos dramáticos, aunque más vaya ligada al simbolismo que a pruebas documentadas. Al final, esos rumores ayudaron a fijar términos. La gente empezó a valorar la transparencia y la rendición de cuentas y a desconfiar de cualquier atisbo de poder absoluto. Y como recurso humorístico, la corona fantasma hizo más por la memoria colectiva que muchas leyes. Se convirtió en la historia que recordamos cuando queremos asustar a alguien por ser demasiado ambicioso, como decirle en broma, ya te han ofrecido la corona, mientras le damos una palmadita en la espalda. Cultura, símbolos y ceremonias con sabor monárquico. Durante los años formativos de la República, el lenguaje y las costumbres públicas tomaron prestado mucho del viejo continente, hasta el punto de rozar lo monárquico.
En las calles y salones de las capitales provisionales se veían carrozas, uniformes ceremoniales y retratos monumentales que recordaban a cortes europeas. Los líderes aceptaban medallas y retratos oficiales como si fueran insignias de un reinado simbólico. Este tipo de exhibiciones no eran solo vanidad, servían para dar prestigio y legitimidad a un poder nuevo, que necesitaba imponerse ante aliados y enemigos por igual. La discusión sobre cómo llamar y tratar al jefe del Ejecutivo fue explícita y revelada. Algunos senadores propusieron títulos pomposos para el presidente, que evocaban monarquías europeas. La reacción pública y la preferencia del propio mandatario por un título simple terminaron por inclinar la balanza hacia los republicanos. El gesto de escoger un estilo modesto, un simple «señor presidente», mostró que las formas importaban tanto como las leyes. Una palabra adecuada podía alejar fantasmas de coronas. Pero la vida cotidiana siguió alimentando la apariencia. Banquetes oficiales, coros, estandartes y recepciones reglamentadas se convirtieron en rutina. Un ejemplo concreto del choque entre lo aristocrático y lo republicano fue la creación de sociedades de oficiales que parecían legar privilegios a los hijos. La Sociedad de Cincinnati, formada por oficiales del ejército, suscitó críticas por su carácter hereditario, con voces republicanas señalando que aquello olía a nobleza familiar. La polémica dejó claro que muchas prácticas militares y sociales, uniformes ceremoniales, membresías heredadas, rituales de reconocimiento, podían reconvertirse en símbolos de jerarquía, si no se controlaban. En la práctica, los detractores lograron limitar la extensión de esos privilegios. Las ceremonias públicas también fueron campo de prueba. La primera toma de posesión, las guardias de honor, las comidas oficiales y los funerales estatales tendieron a imitar el protocolo europeo. Se añadieron bandas, estandartes y salvas de artillería para marcar solemnidad. Aún así, hubo ejemplos de humildad deliberada. Renunciar a ciertos honores o rechazar títulos grandilocuentes sirvió como acto fundacional del nuevo régimen. Al final, la réplica republicana consistió en mantener la pompa necesaria para el respeto público, pero sin que la pompa se convirtiera en poder hereditario. Los retratos y las medallas ayudaron a construir una iconografía que podía parecer real o incluso regia. Pintores como Gilbert Stuart dejaron imágenes de líderes con una dignidad casi imperial. Las medallas conmemorativas circularon entre la élite y el pueblo. Esto funcionaba como propaganda visual, una cara reconocible confería estabilidad. Sin embargo, la diferencia clave estuvo en el control institucional. Si la sociedad decidía que esos símbolos acompañaran a instituciones responsables y temporales, no a dinastías, entonces la estética grandeza no se traduciría en monarquía. Y así, entre banquetes, debates sobre títulos y críticos que torcían el gesto, se fue marcando el límite entre lujo ceremonial y poder hereditario. Figuras clave que favorecían autoridad fuerte. Después de la guerra, muchos líderes políticos y militares coincidieron en que el gobierno central era demasiado débil para mantener orden y estabilidad. George Washington, por ejemplo, aunque rechazó cualquier propuesta de coronarse, apoyó la idea de un ejecutivo fuerte capaz de tomar decisiones rápidas en momentos de crisis. En una ocasión tensísima con oficiales descontentos, su apelación personal y su gesto humilde, quitarse las gafas y hablar con sinceridad, ayudaron a calmar una situación que pudo haber acabado en autoritarismo. Fue una lección práctica. Tener poder es fácil, controlarlo requiere carácter. Alexander Hamilton fue quizá el defensor más notorio de un poder ejecutivo fuerte entre los fundadores. Promovió un gobierno central robusto, una economía con instituciones sólidas y un ejecutivo capaz de actuar con rapidez y firmeza. Escribió argumentos públicos para explicar por qué eso evitaría el caos. Llegó incluso a plantear en el seno de los debates una fórmula de mandato ejecutivo prolongado, casi como una monarquía electiva, para garantizar continuidad. Piénselo como preferir un director general que no cambie cada año para que la empresa no se vuelva loca. La metáfora empresarial ayuda a entender su postura. Sus propuestas dieron forma a instituciones que hoy conocemos, aunque a muchos les parecieron excesivas entonces. John Adams, Gouverneur Morris, John Hay y otros miembros del Partido Federalista también favorecieron mayor autoridad central, aunque con matices distintos. Adams respaldó leyes y medidas para fortalecer la seguridad interna y la autoridad federal, lo que generó polémica sobre libertad y control. Morris, autor de gran parte del lenguaje constitucional, defendió un ejecutivo capaz de sostener la dignidad y la estabilidad del nuevo Estado. Algunos militares y secretarios de guerra insistían además en la necesidad de un ejército permanente y mando claro para evitar el desorden. Su argumento era práctico y directo: sin fuerza organizada, la república estaría a la merced de facciones. Esa tensión entre orden y libertad marcó el camino hasta que se alcanzaron equilibrios institucionales prácticos. La respuesta colectiva no fue convertir a nadie en rey, sino diseñar controles y contrapesos que permitieran un ejecutivo enérgico sin corona. Hoy sirve como recordatorio útil. Cuando las instituciones son débiles, los líderes que prefieren mando fuerte pueden empujar hacia soluciones autoritarias. Por eso la combinación de reglas claras y líderes con principios es tan importante.
Y sí, algo de humor, resulta que preferimos presidentes que actúen como buenos administradores, no como reyes con mal gusto en corona. Lecciones de Francia y otros ejemplos contemporáneos. La experiencia francesa ilustra con claridad cómo el desgaste de las instituciones puede abrir paso a la concentración del poder. Tras años de conflicto interno y cambios rápidos de gobierno, surgió un líder militar que supo aprovechar el cansancio popular, la disciplina del ejército y la idea de orden para ofrecer una salida aparentemente estable. Ese líder no llegó de la nada, construyó una imagen de Salvador y utilizó mecanismos legales y ceremoniales, como consultas públicas y títulos, para revestir su toma de poder de legitimidad. En términos sencillos, cuando la gente quiere seguridad más que procedimientos, un individuo con carisma y recursos puede transformar el sistema republicano en algo muy parecido a una monarquía. Otra lección francesa útil es el papel de las formas legales. No siempre se trata de golpes de Estado con bayonetas. Muchas veces la transición se hace por pasos, cambios constitucionales, reformas que amplían poderes ejecutivos y votaciones que parecen democráticas pero que en la práctica consolidan a un solo líder. Un ejemplo moderno de adaptación distinta pero instructiva es la Francia del siglo XX, donde un líder supo fortalecer la presidencia dentro de un marco constitucional para evitar la inestabilidad que había ocurrido antes. Es una lección doble, fortalecer instituciones puede traer estabilidad, pero si eso se hace sin contrapesos también se abren puertas peligrosas. Mirando más allá de Francia, otros casos contemporáneos muestran patrones repetidos. En América Latina hubo líderes que, aprovechando crisis económicas y conflictos internos, replicaron la fórmula, ascenso militar o carismático, promesas de orden y progreso, y luego la permanencia en el poder mediante reformas legales o manipulación electoral. Porfirio Díaz en México, por ejemplo, consolidó el poder tras una larga lucha interna, primero promoviendo estabilidad y luego extendiendo su permanencia mediante control político y pactos con élites. En Brasil, la figura imperial que apareció al separarse de la metrópoli ofreció un modelo distinto, una monarquía constitucional que combinaba monarca y estructuras parlamentarias, mostrando que la corona puede adoptarse de varias maneras. De estos episodios se extraen enseñanzas prácticas y actuales para quienes quieren prevenir el desvío hacia sistemas de poder concentrado. Primero, instituciones fuertes importan más que líderes virtuosos. Necesitamos jueces independientes, prensa libre y controles parlamentarios efectivos. Segundo, la legitimidad no se mide solo por votaciones, hay que cuidar los procedimientos y la transparencia. Tercero, las Fuerzas Armadas deben mantenerse fuera de la política cotidiana. Cuando el ejército se politiza, el riesgo de intervenciones aumenta. Ejemplos sencillos, un tribunal que puede frenar decretos excesivos, medios que investigan decisiones del gobierno y elecciones supervisadas internacionalmente reducen la tentación del personalismo. Finalmente, la historia comparada enseña que la prevención exige cultura cívica. En países con educación cívica sólida y organizaciones sociales activas, es más difícil que una sola figura convierta el descontento en poder autoritario. No es una garantía infalible, pero ayuda mucho. Y como toque de humor, las coronas lucen bien en pinturas y museos, pero en la vida real pesan y aprietan, mejor tener instituciones cómodas que coronas incómodas. Medios, panfletos y la construcción del imaginario monárquico. Tras la independencia, la disputa sobre la forma del gobierno se libró sobre todo con tinta y papel, y no solo en salones o parlamentos. Los panfletos y los periódicos multiplicaron rumores, temores y argumentos. Algunos advertían que un poder ejecutivo fuerte podía derivar en una monarquía, mientras que otros defendían la necesidad de liderazgo firme para evitar el caos. Escritos bajo seudónimos famosos como Brutus o Federal Farmer alertaban a lectores concretos sobre los peligros de un ejecutivo que pudiera parecerse a un rey. Al mismo tiempo, los autores de los Federalist Papers respondían punto por punto, tratando de calmar miedos y de explicar cómo las nuevas instituciones evitarían esa transformación. La prensa partidaria amplificó cada sospecha y cada gesto público hasta convertirlos en símbolos. El Gazette of the United States y el National Gazette, por ejemplo, no solo informaban, satirizaban y dramatizaban, y así forjaban imágenes colectivas que circulaban rápidamente. Los grabados y caricaturas decían en dibujo lo que a veces los textos no podían. Una corona dibujada junto al retrato de un general o la exageración de una postura presidencial bastaban para sembrar desconfianza. Esta representación visual funcionaba como una máquina de imaginar. La gente que nunca veía a los líderes en persona podía formarse una idea muy clara, y muchas veces exagerada, de hacia dónde iban las cosas. Era prensa combativa. También era espectáculo. Un episodio concreto que alimentó la fabulación fue la reacción pública ante organizaciones de oficiales y gestos de autoridad militar, que algunos interpretaron como intentos de establecer una especie de aristocracia hereditaria. La Sociedad de los Cincinnatus, creada por oficiales del ejército, provocó críticas porque sus prácticas y símbolos recordaban órdenes militares europeas. Los panfletos aprovecharon esa imagen para advertir sobre privilegios cerrados y apellidos que se heredan.
Pocos gestos bastaron para que se tejiera la historia. Un uniforme, una insignia o un juramento se convertían de inmediato en prueba de conspiración para establecer un trono. Y cuando se exagera, la desconfianza crece. Los medios, además, funcionaron como caja de resonancia para leyendas urbanas y anécdotas que moldearon el imaginario popular. La famosa escena en la que un líder pone sus gafas para calmar a oficiales inquietos sirvió luego como relato moral sobre el rechazo a la corona, y se difundió en numerosas versiones impresas y orales. Al mismo tiempo, los panfletos prácticos, distribuidos por mensajeros, vendidos en mercados o leídos en reuniones, actuaban como pedagogía política, explicaban por qué un poder excesivo era peligroso y ofrecían ejemplos sencillos para que cualquier lector comprendiera. Eran, en cierta forma, los memes de la época, directos, rápidos y capaces de cambiar opiniones con una sola hoja. Y aunque hoy suenen dramáticos, aquellos debates por medio de papel y tinta fueron determinantes para que la idea de una monarquía no prosperara. Reformas legales que cerraron la puerta a la corona. Los fundadores diseñaron un marco legal pensado para evitar justamente eso, concentraciones hereditarias de poder. La Constitución incluye prohibiciones claras sobre títulos de nobleza tanto para el gobierno federal como para los estados, y veta la aceptación de regalos o honores de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. Es una barrera directa y simple, no puede haber duques ni condes oficiales que hereden privilegios del Estado. Resultado, la etiqueta y los sombreros pomposos quedaron fuera del menú político. También se tejieron controles que, aunque no parezcan tan románticos, son igual de efectivos. La separación de poderes divide las facultades entre ejecutivo, legislativo y judicial. Así un presidente no puede legalmente decidir por sí solo leyes, jueces o gastos. El Congreso controla el presupuesto y las Fuerzas Armadas, y tiene la facultad de investigar y acusar por malas conductas, es decir, existe el mecanismo del juicio político como freno institucional. Ejemplos reales ayudan a entenderlo. Varios presidentes han enfrentado procesos de juicio político, lo que muestra que no existe una corona intocable. Además, normas y reformas concretas cerraron otras rendidas. La tradición de limitar el tiempo en el cargo empezó como costumbre, pero luego se convirtió en regla formal con una enmienda que fijó topes a los mandatos presidenciales tras un periodo en que alguien ejerció el poder por más tiempo del acostumbrado. Washington mostró que retirarse del poder era posible. Más tarde, la ley hizo esa práctica obligatoria en la práctica. Pequeño gesto, gran impacto. Sin mandato vitalicio, la sucesión deja de ser hereditaria y pasa a ser un proceso controlado. Por otra parte, los juramentos de lealtad, las leyes que impiden aceptar títulos extranjeros y los derechos civiles protegidos por otras reformas actúan como barreras sociales y legales. Una prensa libre y un sistema judicial independiente completan el cerco. El poder visible y cuestionable se vuelve políticamente impracticable. En la práctica eso significa que, aunque alguien quisiera instaurar una monarquía, tendría que sortear cláusulas constitucionales, controles del Congreso, recursos judiciales y la opinión pública, demasiadas cerraduras para un solo cetro. ¿Qué hubiera pasado? Escenarios alternativos. Un giro hacia la monarquía habría obligado a redefinir de inmediato la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo. No sería simplemente coronar a alguien y seguir igual. En el escenario más moderado, se adoptaría una monarquía constitucional, similar a la del Reino Unido o a la de Canadá y Australia, donde el monarca actúa principalmente como símbolo y el parlamento mantiene la gobernanza diaria. En uno más autoritario, el monarca concentraría poder real, al estilo de algunas monarquías latinoamericanas del pasado, y eso habría erosionado la separación de poderes. Ejemplos reales ayudan. Brasil vivió como imperio con una estructura constitucional, y México intentó modelos imperiales que terminaron por debilitarse sin apoyo interno y externo. A corto plazo la legitimidad sería la cuestión clave. Los partidarios de la corona podrían promover ceremonias, títulos y símbolos para crear lealtad, otros resistirían con movilizaciones y boicots. Esto afectaría a los estados de manera desigual. Lugares con élites conservadoras podrían aceptar la monarquía por estabilidad. Ciudades comerciales, en cambio, exigirían garantías para el comercio y la autonomía local. El comercio internacional también reaccionaría. Empresas y mercados buscan previsibilidad. Una monarquía estable y reconocida por potencias europeas podría atraer inversión, mientras que una monarquía impuesta o inestable causaría fugas de capital. A mediano plazo surgirían problemas prácticos sobre la sucesión y la política partidaria. Si la corona se heredara dentro de una familia, la dinámica entre facciones políticas se habría desplazado hacia la corte, como ocurría en varias monarquías europeas. Partidos políticos podrían transformarse en redes clientelares que compiten por favores reales. Al mismo tiempo, instituciones como los tribunales y la prensa encontrarían nuevos frentes de conflicto. La prensa libre choca con el protocolo real. Los jueces deben decidir hasta qué punto el monarca tiene inmunidad.
En contraste, modelos constitucionales muestran que es posible conservar libertades formales mientras la jefatura del Estado es hereditaria, aunque requiere garantías legales y tradiciones institucionales. A largo plazo la cultura política y la identidad nacional habrían cambiado. Símbolos, himnos y festividades se adaptarían al formato cortesano. La estabilidad dinástica podría reforzar un sentimiento de continuidad y atraer turismo monárquico. No obstante, también existiría riesgo de estancamiento social si la élite se cierra y bloquea reformas, lo que a menudo termina en protestas o en transiciones bruscas hacia la república. En el ámbito internacional, alianzas y rivalidades habrían tomado otro matiz, potencias monárquicas podrían sentirse más cercanas, mientras que repúblicas rivales podrían desconfiar. Al final, todo depende de cómo se establezcan las reglas del juego. Si la corona se limita por constituciones y costumbres, el cambio puede ser relativamente suave. Si no, es probable que las tensiones internas y las presiones externas conviertan la experiencia en tormenta política. Y sí, habría más protocolario y menos camisetas con mensajes, aunque eso no resolvería disputas profundas. Legado, cómo se consolidó la república. Durante los primeros años hubo momentos reales de tensión en los que la república pudo haber cambiado de forma radical. Algunos militares y políticos discutían soluciones que concentraran poder y evitaran el caos. Un ejemplo claro fue la llamada conspiración de Newburgh, cuando oficiales del ejército descontentos presionaron por medidas más fuertes contra el Congreso. Fue la combinación de liderazgo civil y gestos personales la que desactivó esa amenaza. También en la Convención Constitucional hubo debates sobre el aspecto y poderes del Ejecutivo. Unos querían un jefe fuerte, otros temían que aquello se transformara en rey disfrazado. Esos debates no quedaron en el aire, se tradujeron en reglas concretas que limitaron la posibilidad de una monarquía de facto. La Constitución y las enmiendas crearon frenos y contrapesos sencillos pero poderosos. El poder legislativo hace leyes, el Ejecutivo las aplica y los tribunales las interpretan, cada uno con herramientas para controlar a los otros. La Corte Suprema, por ejemplo, se afirmó como árbitro capaz de declarar inconstitucional una ley, lo que hoy se conoce como revisión judicial, un mecanismo clave que evita que el Ejecutivo pase por encima de límites legales. La ciudadanía también ganó protecciones específicas con la Carta de Derechos, dando base a la libertad de prensa y de asociación. Periódicos activos y organizaciones civiles actúan como vigilantes. Piensa en Watergate, una investigación periodística, sumada a procesos legales, mostró que el sistema puede corregirse desde dentro. Las costumbres o precedentes fueron igual de importantes que las leyes. La transferencia pacífica del poder entre adversarios políticos se convirtió en norma, y esa norma fue decisiva para demostrar que nadie podía quedarse con todo el mando sin pagar un alto precio político. Además, la costumbre de que un líder no monopolice la presidencia, empezando por el ejemplo de los primeros presidentes que rechazaron mantenerse indefinidamente, dio lugar, más tarde, a límites formales sobre los mandatos. Ese equilibrio entre tradición y ley evita que el cargo se vuelva hereditario o autocrático. En la práctica, la combinación de costumbre y regla funcionó como un freno, leyes que se aplican y gestos públicos que no se olvidan. El papel de la sociedad civil y de las instituciones independientes reforzó la república día a día. Cortes imparciales, prensa libre, sindicatos, universidades y asociaciones vecinales crean capas de control distinto al político. Así, cuando un poder intenta sobrepasar sus límites, hay actores sociales que reaccionan. Un ejemplo actual y claro es el uso de procesos legales y audiencias públicas para revisar decisiones de gobierno, y el escrutinio mediático que las acompaña. No es infalible, pero es efectivo. Y por supuesto, el elemento cotidiano, votaciones regulares, campañas competitivas y una ciudadanía que participa mantienen viva la lógica republicana. Al final, el legado no es solo institucional, es cultural. La república se consolidó porque sus reglas fueron claras, porque se practicaron rutinas democráticas y porque la gente aprendió a ver la política como un juego con reglas que todos aceptan. Es como una receta, los ingredientes son la Constitución, las Cortes, la prensa, las costumbres y la participación ciudadana. Si olvidas uno, el plato sale raro. A veces sucede que la receta se quema un poco, pero por ahora la olla sigue en la estufa gracias a la combinación de normas legales y hábitos cívicos. En resumen, hubo momentos reales en que Estados Unidos estuvo cerca de inclinarse hacia algo parecido a una monarquía. Primero, tras la Guerra de Independencia, la conspiración de Newburgh mostró a oficiales cansados que pensaron en forzar poder militar. Segundo, George Washington sorprendió a todos al renunciar a su mando y volver a la vida civil, un acto que dijo no a la corona más que cualquier discurso. Tercero, en la Convención de 1787 se diseñó una constitución con controles y equilibrios para evitar un poder absoluto. Y cuarto, figuras como Hamilton defendieron un poder ejecutivo fuerte, lo que generó miedo a un rey de facto, pero la costumbre de limitar mandatos y la opinión pública frenaron ese camino. Piensa en ejemplos cotidianos, si un general hoy se negara a entregar el poder después de la guerra,
Habría crisis. Washington devolvió el poder y eso se volvió un ejemplo que la gente siguió. La cronología fue simple: peligro inmediato en 1783, creación de reglas en 1787, y normas sociales, como los 2 mandatos no escritos, que cerraron la puerta a la monarquía. Si te sorprendió esta historia, compártela con alguien que crea que todo fue siempre obvio. Dale like, suscríbete y deja en los comentarios qué momento te sorprendió más. En el próximo video exploraremos, ¿y si Washington hubiera aceptado ser rey? Un escenario contrafactual con consecuencias divertidas y serias. Nos vemos ahí.